comenzaron las clases, nosotros estuvimos hablando de los textos expositivos, y antes de pasar a los textos expositivos estuvimos hablando de esta diferencia de los textos literarios y los textos no literarios. Es una materia pasada que, si bien en su momento la pasamos por arribita, ahora vamos a repasarla, vamos a volver a hablar de ella. Espero que los conocimientos todavía estén ahí, en su mente, que todavía estén flotando de alguna manera. Si no, espero que las clases de hoy y la clase de mañana ayuden a reflotar todo ese gran conocimiento que debe estar en sus cabecitas. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a reflotar? Porque el material que viene desde ahora en adelante se trata de esto, se trata de textos no literarios, de la noticia, de materia que alguna vez pasamos por arribita, pero ahora vamos a entrar más a fondo en esta materia. Por lo tanto, primera clase, clase de repaso, clase que nos va a hacer recordar contenidos antiguos, contenidos que espero que todavía tengan ahí en su mente, como les dije, y esta semana, hoy y mañana, vamos a estar hablando de todas estas materias pasadas, vamos a estar repasando contenidos, vamos a tratar de asegurarnos de que esos contenidos siguen dentro de sus mentes, y esta clase y la clase de mañana va a ser bastante importante porque va a unir los contenidos que vimos durante el año con los contenidos que vienen más adelante. Primero, pregunta lo más básica posible, la más básica que se me ocurrió. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto, chicos? Me pegó. Sí, te preguntan a ustedes también. ¿Qué es un texto? Sus palabras, sí, no importa. Es algo que está escrito. ¿Ah? Dime. Algo que está escrito. Algo que está escrito. ¿Y con qué se escribe un texto? Con palabras, ¿cierto? ¡Oh! Excelente. ¿Dónde lo escribimos? La carabinera, en un cuaderno, en nuestros libros, en el computador, en el celular. Podemos escribir un texto en cualquier parte. Ahora, siempre va a ser un grupo de palabras o una palabra que cuando nosotros las leemos tienen un significado coherente. Eso es un texto, algo coherente, algo que usted al leerlo entiende una cosa, ¿ya? Un texto incoherente, un texto que dice, no sé, perro azul a las grandes. Perro azul a las grandes. Eso no se entiende, no es coherente, no sabemos de qué se trata. Ya no hay suficientes conectores, no es una frase o una oración que tenga sentido. Por lo tanto, no le podríamos llamar un texto. Ahora, cuando nosotros hablamos de texto, tenemos que hablar que existen dos tipos diferentes, dos tipos de texto que son los que nosotros hemos visto a lo largo del año y los que vamos a empezar a ver de ahora en adelante. Primero, estos dos textos se definen en géneros. Géneros literarios y géneros no literarios. ¿Cuál es el propósito? Ya, el propósito va a cambiar. El propósito cambia para los géneros literarios y cambia para los géneros no literarios. ¿Cómo cambia? Primero, si usted lo que busca es estar informando, dar una noticia, comunicar de algo, entregar una instrucción, entregar un, ¿cómo podríamos decirlo? Entregar una norma, estamos hablando de un texto no literario. Cuando el propósito del texto es informar, es no literario. Ahora, si el propósito del texto es la belleza del lenguaje, es contar algo de la mejor forma posible, estamos hablando del género literario. Esa es la diferenciación que se hace. Es una diferenciación súper fácil de ver, súper fácil de encontrar. ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos una noticia, si abrimos el diario, ¿qué hay en el diario?
texto, y ese texto, ¿cómo se llaman? Información, son noticias, ¿cierto? ¿Qué buscan esas noticias del diario? Informar. Por lo tanto, ¿sería literario o no literario? No literario. Muy bien, también ahí en la casa. Y si lo que hacemos es buscar la letra de una canción, ¿qué buscan las canciones generalmente? Contar una historia. Pero una historia, ¿cierto? ¿Mm? Hacernos llorar, por lo tanto, expresar sentimientos, contar una historia triste o una historia de amor. Y por lo tanto, una canción sería literario o no literario. Literario. Muy bien, ¿ya? Es así la definición, se pueden ver bastante fácil. Por lo tanto, vamos a empezar hablando con nuestros amigos los textos literarios. Textos que estuvimos viendo, no tan súper lenta el internet, ¿eh? Cambia como a la hora después. ¿Está con la cámara encendida? Sí, Yo voy a darle la cámara. pero me escuchan bien, si que me empiezan a escuchar cortado ahí. Ahí nos avisan, chiquillos. Ahí nos avisan, ¿ya? Porque a ver, el internet del colegio anda media pesadita. Ya. Nuestros amigos los textos literarios, nosotros ya los vimos durante el año, ya lo estuvimos hablando, lo estuvimos repasando. Y son estos textos que están escritos por autores y que van a servir para entretener, van a servir para expresar sentimientos, van a servir para hacernos llorar, como dijo el compañero, van a servir para hacernos enojar incluso, para tratar de empujarnos a hacer algo en un futuro. La finalidad de estos textos siempre va a ser artística. Por lo tanto, se apuesta a ofrecer un lenguaje con un poquito más de cuidado, un poquito más de cariño, un lenguaje que sea más expresivo, que no solo esté comunicando, sino que también logre hacer mensajes bellos, mensajes cargados de fuerza. Cuando estuvo todo esto, ya que el compañero dijo escribir en la cara de Piñera, cuando estuvo todo esto de la revolución, cuando estuvo todo esto del estallido social, hace 2 años ya pasó. 2019. Sí, ya hace 2 años, ya bastante tiempo. Había muchas frases dando vuelta, frases que tenían mucha fuerza, frases hacia el presidente, hacia los gobiernos, hacia todos los gobernantes. Y estas frases con fuerza estaban escritas con estas intenciones, intenciones literarias. La intención de esa frase, aunque fuera una frase de burla, una frase de protesta, era que alguien la leyera y dijera, sí, este tipo, este que rayó aquí, tiene razón, ¿cierto? Y no me refiero a ese que escribió hemos sido engañados. Me refiero a uno que escribe una frase de protesta con más fuerza. Una frase que viene de la rabia, tal vez, que viene... ¿ah? Una crítica social, algo que venga de un sentimiento hacia afuera. Eso pasa a ser un texto literario. Y cuando yo digo texto literario no me refiero a que tiene que ser así como un libro gigante. Puede ser una frase, puede ser una oración, puede ser un pequeño poema de 4 líneas, puede ser una canción o una novela. Todo eso entra aquí en los textos literarios. Entonces, nosotros vamos a considerar que algo es literario cuando se están usando recursos lingüísticos. ¿Hay alguien en esta sala que recuerde los recursos lingüísticos? ¿No? ¿Y en las casas? ¿Alguno se acuerda qué eran los recursos lingüísticos? Cuando hablamos de... ¿No tiene que ver con la forma de expresar o de hablar? Sí, tiene que ver con la forma de expresarnos, con la forma de hablar. Está muy relacionado también a los poemas. Muy relacionado a los poemas. Está relacionado... Es que le entró con música ahí, como si estuviera la lucha libre, anunciando su entrada. Chicos, los recursos literarios son metáfora, comparación, cuando hablamos de la aliteración, cuando hablamos del hipérbaton, del hipérbole. Eran hartos, ¿ya? Eran hartos. ¿Y qué hacían? Ángel dijo metáfora aquí, bien Ángel. ¿Qué hacían? Expresaban sentimientos o nos ayudaban a expresarnos de ciertas formas distintas, en los poemas, en las canciones.
La metáfora era la que decía, no, Vía como cliente. no, porque esa es una Esa sería comparación. comparación. Sí. ¿Ya? Pero ahí tenemos una comparación. Frío como el hielo, estamos comparando algo. ¿Ya? El hipérbole era la exageración, ¿cierto? Siento que la cabeza no es total. Sí, siento que la cabeza me explota. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. ¿Ya? Y aquí van todo lo que estábamos hablando, de lo que hablamos en su momento. Todos estos recursos lingüísticos, cuando son usados, inmediatamente transforman el texto en un texto literario. También tenemos otra característica, que es la emotividad de quien está escribiendo este texto. Ya sea por... Carlos, ¿quiere compartir la música? Está. Cuando tenemos esta emotividad que el autor nos quiere hacer tener rabia, nos quiere hacer llorar, como dijo el compañero, nos quiere enojar, nos quiere compartir un sentimiento, una sensación, algo que él sintió en un determinado momento de su vida, lo escribe, lo transforma en un poema, lo transforma en una canción. También esos sentimientos, ¿qué siento yo en este momento? ¿Qué sentí al ver esta cosa? Eso es parte de un texto literario. Lo otro es llamar la atención del lector por la forma, por la manera que tiene uno de decir las cosas. Hay gente, sobre todo la gente que le gusta leer, que sigue a ciertos autores. Es como, no, a mí me gusta leer libros de Stephen King, o no, a mí me gustan los libros de J.K. Rowling, me gusta Harry Potter, o me gusta tal, y generalmente es por la forma en la que escribe este autor. La gente que sigue El Señor de los Anillos le gusta porque es muy específico en cuanto a la mitología, los detalles, sobre todo en lo que es el idioma que inventó este autor para sus obras. Los que siguen Juego de Tronos lo siguen por toda la guerra política que hay dentro de los libros, por la forma en la que escribe este autor, basándose mucho en la política, los juegos de poder, más allá de toda la fantasía que tiene la novela. Los que siguen a Harry Potter tal vez lo siguen porque es una novela de fantasía bastante simple, fácil de seguir, y los primeros libros son bastante infantiles, por lo tanto, bastante abiertos. La gente que le gusta Marcela Paz, los niños que les gusta Marcela Paz, les gustará Papelucho, por la forma en que Papelucho se expresa, todos los chilenismos, las palabras que inventa, la picardía que tiene el personaje. Entonces, generalmente nosotros seguimos un autor por eso. Si a ustedes les gusta un cantante, ¿hay alguien de acá que tenga un cantante favorito? No me digan Marcianeque, esa Arjona. Arjona. ¿Usted? ¿Un favorito? No, es que me gusta esta música, pero no, y le voy a decir Marcianeque y se va a enojar. No, ¿no sabes? ¿Algún cantante favorito? Yo diría que Sandro. Ya se oyen. Profe, pero eso es lo que está hablando usted de la emotividad, se ve harto como en la música, porque, por ejemplo, en el caso del flamenco, y hay mucha parte de recursos literarios, tratan de expresar todo como a la mujer, la ven como una persona bella y la comparan con muchas cosas lindas de la vida. Entonces, yo creo que depende de la emotividad de la persona que va escuchando el estilo de música que elige. Entonces, pero eso siempre va transmitiendo un sentimiento, transmite como el mundo interior. Sí, eso es parte de los recursos lingüísticos, es parte de la emotividad, parte de la música, de los poemas, que se enfocan mucho en nuestros sentimientos. Por eso yo les decía que generalmente nos llama la atención un cantante o un autor por cómo escribe, porque todas las personas escriben distinto. Si que les gusta el rap, alguna vez han escuchado, no sé, a Canserbero, han escuchado a Ceblade. ¿Lo conocen a Ceblade? ¿No? Sí. ¿Sí? Chiste en sí también. Recuerdo lo que decía el Byron, Arjona, ocupa mucha metáfora también, su básica, pero metáfora. Sí, metáforas bien básicas, la verdad. Pero por ejemplo, ya,
tenemos a Cancerbero. Cancerbero usa mucho el texto religioso para meterlo en sus canciones, usa un montón de metáforas, usa también su vida y su emotividad mucho, habla mucho de la vida y de la muerte, habla también de la depresión, se expresa muy bien en sus canciones. Y eso es parte del género literario. Todo eso es literario porque tiene que ver con nuestros sentimientos. Y aquí es donde entra el lenguaje connotativo. Cuando nosotros identificamos el lenguaje connotativo, sabemos que estamos frente a un texto literario. ¿Y qué hace el lenguaje connotativo? Nada más y nada menos que usar figuras simbólicas, que usar comparaciones, que usar nuestros sentimientos, usar nuestras sensaciones, como hacen todos estos autores que ya dijimos, ¿cierto? Cómo se hace en el flamenco, cómo lo hace Chistemcí, como muchas veces lo hace Cancerbero. Es decir, se le rompió el corazón al conocer la noticia. Eso es algo connotativo, es algo literario. ¿Qué quiere decir que se le rompió el corazón al conocer la noticia? Se puso triste. ¿Qué tipo de noticia era entonces? Ya, muy bien, ¿cierto? Cuando nosotros podemos hacer eso, cuando nosotros somos capaces de tomar un texto corto y intuir de qué trata, y podemos decir, oye, se le rompió el corazón, pucha, noticia triste, le dolió, seguramente se murió algún familiar, le pasó algo malo, le llegó la carta de un amigo que le dice, ella no te ama, ¿cierto? Todo eso ya nos lleva a interpretar el texto. Uno interpreta que hay un cierto rango de emoción, de sentimiento detrás de la... Porque, profe, ¿sabes lo que pasa? Es que no es lo mismo decir, me dolió, que se me rompió el corazón, tiene que ver con la intensidad del sentimiento que está percibiendo la persona y eso lo puede transmitir mejor de parte de una metáfora o un recurso lingüístico. Porque realmente uno logra transmitirle al otro que realmente el sentimiento, lo que le duele es más intenso de algo normal, porque pasa un poco más arriba de la normalidad. Sí, mucho sufrimiento. Sí, parte de la metáfora, parte de la exageración también dentro de lo que es nuestro lenguaje connotativo. Decir que la película nos puso la piel de gallina. ¿De qué tratará la película? ¿Habrá estado viendo Rápido y Furioso? Puede ser de miedo, de terror, Ya, de eso. susto. Generalmente las películas de miedo, como dice la compañera, nos causan esta piel de gallina, porque está el personaje ya metido en la oscuridad y sabemos que algo le va a pasar, pero no sabemos cuándo, y nos da un susto, ¿cierto? Y de repente se escucha por ahí en el parlante del lado el grito y ¡guau! Podemos intuir, por lo tanto, qué tipo de película era, qué sentimiento le llegó, más allá de la piel de gallina, podemos decir, oh, era miedo, ¿cierto? Era terror. Ahora, Byron. También puede colocar esta piel de gallina cuando hacen una acrobacia que es casi imposible Ya, sí. sale bien y sale en inglés. Como que te coloqué nervioso, porque ahí dice. Como la adrenalina, Sí, la adrenalina, el nervio, la ansiedad también puede colocar la piel de gallina muchas veces. Está bien, ya, pero se transmite ese sentimiento, tratamos de transmitir esa emoción a través del texto, a través de lo que está escrito. Dentro de los textos literarios tenemos tres definiciones grandes. Tenemos los textos narrativos, los textos líricos, los textos dramáticos. Nosotros ya hemos hablado anteriormente de todos estos. Hablamos de los narrativos, hablamos de los líricos y de los dramáticos, pero los vamos a volver a repasar. Los narrativos es donde nosotros vemos el cuento, la novela, y se va a estar manejando con descripción y con diálogos. Pero además de eso, tiene a nuestro amigo el narrador siempre, siempre presente. Por algo se llama texto narrativo. El género lírico tiene la poesía, la lírica y tiene las canciones también, las letras. ¿Por qué? Porque el género lírico es el que más expresa sentimientos de todos los que tenemos acá. Si usted quiere expresar un sentimiento muy fuerte, amor, odio, tristeza, soledad,
generalmente se hace mediante el género lírico, mediante un poema potente, mediante una canción muy, muy triste o muy, muy de despecho. Y finalmente el género dramático, que espero que sea lo que tienen más fresco en sus mentes, porque es lo último que estuvimos viendo, va a abarcar todas estas obras de teatro que estén escritas en verso o en prosa y que van a tener diálogos de personajes. Ya sabemos que lo más importante en una obra de teatro son los diálogos de nuestros amigos, los personajes. Repasando nuevamente, tenemos texto narrativo, que es un relato donde vamos a tener personajes, podemos tener muchos o podemos tener pocos personajes. Y los hechos van a ser siempre contados por un narrador. No importa la forma en la que esté escrito el libro o el cuento, siempre, absolutamente siempre va a haber un narrador. Si no está el narrador, no existe el texto narrativo. ¿Cuento? Por ejemplo, todos los que tenemos acá. Cuento, novela, fábula, leyenda y mito. Ahora, ¿saben ustedes o recuerdan cuál es la diferencia entre cuento y fábula? La fábula deja una lección. Muy bien. La fábula, como dijo el compañero, nos deja una lección. Una lección al final de la misma, una lección que se llama moraleja. Generalmente las fábulas son con animalitos. La tortuga, la liebre. ¿Cuál otra? El león. El león y el ratón. El león y el ratón. También. Pedrito y el lobo. Y generalmente las fábulas también son como relatos más breves. En comparación a un cuento, por ejemplo. No, pueden llegar a tener casi la misma extensión. La diferencia es la enseñanza que nos trata de dejar al final. El cuento es por pura entretención. Ya el cuento nos va a mostrar una historia pequeña, con pocos personajes, que es cortita. Ustedes ya conocen los cuentos infantiles, La Caperucita Roja, otro clásico, Recitos de Oro, ¿cierto? Blancanieves. ¿Ah? Los Tres Cerditos, ¿ya? Blancanieves. Son cuentos, pueden ser cortitos, generalmente están ilustrados incluso, y aunque tienen la imagen de la página entera, el cuento dura como 5 páginas. ¿Sí? Son cortitos. Generalmente los cuentos infantiles son Son pequeñitos. Y ahora viene nuestra amiga la novela. La novela ya es como la evolución del cuento. Podemos decir una novela es algo más largo, tiene ya una cantidad de páginas más extendida. Ya la cantidad de páginas es mucho más extendida. La cantidad de personajes también es mucho mayor. ¿Por qué tenemos más personajes en la novela? Porque tenemos más páginas para explicarnos, para familiarizarnos con ellos, para dejarlos hablar, para conocerlos y para que ellos mismos se vayan expresando. Y para que el narrador nos cuente mucho mejor toda esta historia. Por ejemplo, Señor de los Anillos, ¿cierto? Juego de Tronos, las que mencionamos anteriormente, Harry Potter. Tenemos novelas desde las 100 páginas, 80, hasta las 900, 1000, 1200 páginas. 1200 páginas que tiene el Quijote. Ese es el libro que vamos a hacer leer a los chiquillos. ¿Ah? Ese es el libro que vamos a hacer leer a los chiquillos. ¿El Quijote van a tener que leer? 500 páginas, chiquillos. 500 páginas. 1200. 1200 páginas. 2 días. Audiolibro. 1200 con letra chiquitita, ¿eh? Como la Biblia. ¿Qué es cortito? Ah, sí. Sí. Hay que ver la lupa. 1200 con letra chiquitita, porque si lo piden con letra más grande, uff. Luego tenemos las leyendas y los mitos. Y aquí recuerdan la diferencia que tenían leyenda de mito. Leyenda es algo que pasó y lo único. No, ninguna de las dos así como que realmente podríamos decir qué pasó. Se supone que la leyenda era como que pasó antes, pero hace mucho que la leyenda es literal. Claro, queda. Por ahí va. Ambos explican algo, ¿eh? Muchas veces. Ya. El de la leyenda cuenta historia y mito es cosa de, como de fantasía.
Ya, pues son de- No, por ahí, mire, no sé si se acuerdan de que... Hola, Nisi, ¿cómo estamos? ¿Cierto? No sé si se acuerdan que hace tiempo vimos el video de Moana, cuando salía ahí La Roca cantando. Sí, Sí, habla de los dioses, mito habla de dioses. eso habla de los dioses. Ahí está. Muy bien, Mauricio. Sí, pues el Maui es La Roca. Sí, pues. Pero es que La Roca habla en inglés, pues, Byron. La Roca habla en inglés. Sí, pues, pero igual. Pero es que es un traductor el que está haciendo la voz, pues, no es la misma voz. Ya. Bueno, la cosa es que... Silencio. Silencio. Ya. Profe, el mito explica un hecho sobrenatural que no puede entenderse como de manera simple y ahí inventan esa historia, algo así tenía entendido. Sí, ya, el mito, claro, va a explicar cosas naturales, cosas que sí suceden con algo sobrenatural. ¿Qué mitos tenemos? En esa canción de Maui se explicaban varios, así, las creencias que tenían los hawaianos. Que Maui era quien les traía el sol todas las mañanas para que pudiera salir desde el horizonte. Maui era el que había sacado las islas desde el fondo del mar con el gancho mágico para que ellos pudieran vivir. También era el que había sacado las anguilas del mar, que las había convertido en palmeras. Había hecho como todo, ellos lo explican con ese dios. En la mitología de aquí de Chile también tenemos a los Selknam, que también tienen hartos mitos que explican las montañas, porque ellos creen que habían gigantes que formaron la Tierra, y que cuando estos gigantes se quedaron dormidos para siempre, se transformaron en las montañas. Algunos de ellos se fueron hacia el cielo y se transformaron en las estrellas. Los griegos también tenían mitos. ¿Cómo es que el sol pasa de un lado al otro del cielo? Los griegos decían, no, es que hay un dios que se llama Helios, que este tipo que tiene un carruaje de fuego, que lo dirigen 2 caballos de fuego también, y se amarra el sol en la espalda, y él lo anda llevando de un lado al otro en el cielo. Sí, los griegos tenían mucho... Ya, los griegos tenían muchos mitos. Y esos son los mitos, los que explican cosas naturales, cosas que ahora, con toda la tecnología que tenemos, sabemos cómo suceden las cosas, ¿cierto? Sabemos por qué llueve, sabemos por qué hay truenos, sabemos por qué sale el sol todos los días, pero los griegos no lo sabían y trataban de explicarlo con estos dioses. Y la leyenda es algo muy parecido, pero no explica cosas naturales. ¿Quién es una leyenda de los griegos? Hércules. ¿Ya? Hércules, que es un semidios, hijo de Zeus, no es un mito porque Hércules no se encarga de hacer nada en la tierra. Si Hércules deja de existir, no pasaría nada en este mundo. Si Zeus deja de existir, según los griegos, dejarían de haber truenos, dejarían de haber relámpagos. Si Poseidón dejara de existir, Poseidón es un mito, si él dejara de existir, no habría control sobre las mareas y sobre las olas para los marineros. ¿Ya? Si las sirenas dejan de existir, no pasa nada, porque son leyendas. Esa es la diferencia principal. ¿Qué tipo de alguna leyenda chilena? Ya el Trauco, el Caleuche, La Llorona también sería... la Llorona también, pero esa es como adoptada de México, o está en toda Latinoamérica. Adaptación en cada lugar. Bolivia tiene una Llorona, los peruanos también tienen una Llorona, los mexicanos tienen una Llorona, en todos lados está... ¿Cómo que se traspasa igual? Viaja harto la tipa, le va bien. va a empezar a hacer vlog como el Luisito. Yo vivo con la Llorona aquí. Si no hay foto, no le creemos a Scarlett. Nos subieron una foto de la Llorona de verdad, sí, Scarlett. Profe, pero ¿qué diferencia se puede hacer? No, tío, pero hablando en serio así, yo vivo aquí en el campo y yo la he escuchado. Ah, okay. No, hay que considerar que las leyendas generalmente son lugares bien rurales. Por ejemplo, Sí, hay se crean en lugares más rurales. Eso, como qué diferencia así, porque uno se confunde de repente con el mito y la leyenda. ¿Qué diferencia como para uno estar segura? Este mito, esta leyenda. Eso, que si fueran realidad, si fueran de verdad, y borramos una leyenda, no afectaría nada a nuestra vida diaria.
si borramos uno de estos mitos, afectaría de verdad un hecho natural. Como yo te explicaba, Poseidón, que controla los mares y las mareas. Si Poseidón deja de existir, no habría control sobre el mar. Si el dios Helios, que mueve el sol, dejara de existir, el sol no se seguiría moviendo en el cielo, ¿cierto? Si Hércules un día deja de existir, no pasa nada, porque él no se encarga de nada sobrenatural. Si deja de existir el Caleuche, lo mismo. No hay nada como que lo esté moviendo. Bajo su lógica, uno sabe. Claro, bajo la lógica del mito mismo. ¿Ya? Los textos líricos tienen como propósito siempre expresar sentimientos, expresar emociones. Se escriben en versos, nuestros poemas, nuestras canciones se están escribiendo en verso. Este conjunto de versos se llama estrofa y el verso siempre va a ser cada línea de nuestro poema. Las estrofas, ustedes ya las conocen cuando vimos los poemas, o si buscan la letra de cualquier canción, la pueden ver que está escrita en estrofas, que es una forma diferente de escribir. No llena todo el cuaderno como lo que hacemos normalmente. Y es bastante común que esto utilice rimas, ¿cierto? Está rimando para allá y para acá, utilizando los distintos tipos de rima que existen. Ahora, nosotros hablamos de los poemas, hablamos de los antipoemas también en su tiempo. Pero hablamos o mencionamos el caligrama y el acróstico. ¿Alguien recuerda qué eran? ¿Qué era un caligrama? ¿O qué era El caligrama es el que se escribe en forma, si hablamos de un perro, podemos escribirlo con la figura de un perro, en figura. Sí, sí, correcto. ¿Sí? El ejemplo que yo les di, me acuerdo que era un poema de una gatita que se miraba al espejo, y estaba el poema escrito alrededor y formaba la figura de una gatita mirándose al espejo y al frente estaba la otra gatita. ¿Ya? Eso es un caligrama. Y el acróstico es escribir una palabra hacia abajo y usando esa misma palabra se escribe el poema así. Cosa que hacen mucho los niños cuando están en el kinder, que escriben te amo mamá, y del mamá escriben hacia los lados. Cosa que hizo de forma bastante hereje nuestro amigo Nicanor Parra, escribiendo tome Coca-Cola, y del tome Coca-Cola escribió el Padre Nuestro. Ya hizo Parra, con su antipoesía, para burlarse también del catolicismo, escribió eso abajo, tome Coca-Cola, y usando el tome Coca-Cola como base de ese acróstico, escribió el Padre Nuestro hacia los lados. Uno lee el Padre Nuestro, pero hacia abajo se lee tome Coca-Cola. Cosas que hacía Nicanor. Y finalmente, chicos, antes de que pasemos ya a la pregunta esencial, tenemos los textos dramáticos. Los textos dramáticos, a diferencia del género narrativo, a diferencia del género lírico, dijimos varias veces que se presenta por medio de diálogos y que no tiene un narrador. Cuando estamos en el escenario, cuando lo estamos viendo ahí representados o cuando está escrito, no hay un narrador. Pero, ¿cuándo sí se le agregaba un narrador a un texto dramático? ¿Cuándo teníamos que ponerle un narrador? ¿Se acuerdan? ¿Cuando se contaba una historia? Cuando cambiábamos el medio en el que se expresaba este género dramático. Si estábamos en el teatro, no tenía narrador. Pero si estábamos en la radio, ¿se acuerdan? El radioteatro. Ahí hay que ponerle un narrador. ¿Por qué? Porque hay que contarle a la gente que no puede ver lo que hacen los actores, no puede ver la escenografía, hay que contarles, oye, esto es lo que está pasando, esta es la escenografía, se movieron hacia una playa, están tomando té, ¿cierto? Entraron a una habitación llena de ganchos de carne y hay mucho frío dentro de donde ellos se metieron para esconderse, ¿cierto? De quien los está persiguiendo, así como de película de terror. Ahí sí metemos un narrador, solo en el radioteatro. Las obras de este género, ojalá siempre representadas en el teatro, pero como ya lo vimos, puede llegar a evolucionar al cine, como lo vimos con La Niña Araña, o transformarse en radioteatro, si es que lo movemos hacia otra plataforma. Y finalmente tenemos aquí la función apelativa, la función conativa,
Esta función del lenguaje se basa en buscar la respuesta de otra persona. Tratar de hacer un diálogo. Nada más que eso. Ahora, dentro de los textos literarios o los textos dramáticos que nosotros hablamos, teníamos tragedia, comedia y drama. ¿Recuerdan las características de la tragedia? ¿Se acuerdan qué era una tragedia? ¿Se acuerda de ejemplo? ¿Cómo se llama? Edipo Rey. Edipo Rey. ¿No se acuerda? ¿No? ¿La tragedia es drama? ¿Es un drama? Es que está... O sea, tenemos tragedia y tenemos drama. Son dos diferentes, ¿ya? ¿Qué es la diferencia? Sí, es trágico, dice Juan. La diferencia es, primero, el tipo de persona que se ve representada en la tragedia. En la tragedia, siempre, sí, con un final trágico, muy bien, Ángel. En la tragedia siempre vamos a tener personas más acomodados, de clase más alta, personas como semidioses, héroes, reyes, personas con mucho dinero, ¿ya? Ellos son los protagonistas de una tragedia. ¿Qué cosas le van a pasar? Solamente cosas malas. ¿Por qué? Porque los dioses lo decidieron. En la tragedia están presentes nuestros amigos los dioses, que dicen qué es lo que va a suceder o lo que tiene que pasarle a estas personas. En la tragedia, el final va a ser malo, siempre. No hay tragedias con finales buenos. El final no solo es malo, sino que es malo, pero malo. Tenemos el final de Romeo y Julieta, donde uno finge su muerte, Julieta finge su muerte, Romeo la encuentra, piensa que está muerta de verdad, Romeo se mata de pena, Julieta despierta porque estaba fingiendo la muerte, ve a Romeo muerto y dice, no, Romeo se murió, y se mata de verdad. Y terminan los dos ahí. Después lo encuentra la familia y todo es súper triste, ya. Ya este final que es bastante trágico, bastante triste, también lo vemos en Edipo Rey, el tipo que después de que se da cuenta que había apuñalado al papá biológico, luego se había casado con la mamá, había tenido hijos, se termina sacando los ojos por la pena y se va a vivir completamente solo, exiliado en el desierto. O sea, el final no solo es triste, sino que le tiramos todo lo que le podemos tirar al pobre Edipo. Sí, la hija como que lo acompañó un tiempo y después se encontró con otro héroe, con Aquiles, creo que se encuentra. Pero de todas formas ya estaba ciego, viejo, triste, no quería nada de la vida el pobre. Y en el peor capítulo de Netflix. Sí. Podemos ver. Ah, y además encontró a su esposa, que también era su madre, que se había ahorcado. Más triste todavía. Y el drama, por otro lado, cambia mucho, a pesar que uno dice, oh, una tragedia dramática o un drama es trágico. No, cambia mucho. ¿Por qué? Empezando, cambia el protagonista. Dijimos que el protagonista en la tragedia es alguien de clase alta, ¿cierto? Un rey, un héroe, alguien digno de imitación, pero en el drama no. En el drama son personas comunes y corrientes, personas de clase media baja incluso, y a estas personas les puede ir bien o les puede ir mal. El drama trata de representar la realidad, no exagera las cosas. Si bien a veces puede ser un poquito exagerado, trata de mantenerse en una línea de lo más real posible. ¿Dónde podíamos ver dramas nosotros? En las telenovelas que se dan en la televisión. Todas nuestras telenovelas son dramas. Generalmente los personajes son gente de clase media, que tiene hartos problemas en la vida, pero que logra superarlos poco a poco, ¿cierto? Esa era la pregunta que iba a hacer y que acabas de exterminar, Estefano. De nuevo. Ya. Sí, Las Niñas Araña sería un drama. ¿Por qué? Porque nuestras protagonistas no son de clase alta, para nada. Y si a veces les va mal, a veces les va bien. Y el final, si bien no es un final feliz, tampoco es un final terriblemente triste. No es feliz porque la pobre Abby termina sola, después de que la mamá le dijo que la había encontrado botada, ¿cierto? La echa de la casa. Pero las otras dos chicas no terminan tan mal como ella. Y finalmente tenemos la comedia. ¿Recuerdan las características de la comedia, chicos?
¿Qué busca la comedia? ¿Qué quiere hacer? Nosotros. Hacernos reír, muy bien. ¿Y recuerdan cómo son los personajes de la comedia? ¿Son gente común y corriente o tienen alguna característica especial? Tiene características especiales. ¿Y cuáles serían? El de la rubia tonta, el niño que es adulto y medio infantil. Sí, rasgos. Como lo vimos, por ejemplo, también usted sabe en la clase lo puso como referencia el Casados con Hijos. Sí, correcto. Ya, muy bien, Maricel. Rasgos exagerados, como dice Ángel. Claro, los personajes en la comedia son todos muy, muy exagerados. Un personaje no solo es un poquito torpe, sino que es terriblemente torpe, ¿ya? O sea, se sirve el cereal con leche y se le quema. Torpísimo, ya, es muy exagerado. Se pone los zapatos y se cae 4 veces antes de lograr ponerse el zapato, se le cortan los cordones, se pone un zapato verde y el otro azul, ¿cierto? Y llega al trabajo con los zapatos cambiados, se puso los calzoncillos al revés, a lo mejor, todo le sale mal, pero todo le sale mal de una manera cómica. Lo pensamos también Mr. Bean, bueno, ustedes son más chicos, no creo que conozcan a Mr. Bean. ¿Ah? Sí, sí lo conocen. Ah, bueno, ya. Mr. Bean es comedia, muy exagerado para todo. Todo lo que hace lo hace exagerado. O sea, Mr. Bean para abrir una puerta lo exagera incluso eso. ¿Ya? Eso es la comedia. Y ahora vamos a hablar un poquito de los textos no literarios y, mira, Juan también conocía a Mr. Bean. Un gran Mr. Bean. Sí, eterno, atemporal. ¿Ya? Vamos a hablar de esto un poquito, presentar los textos no literarios y les voy a mostrar la pregunta esencial para que puedan empezar a pensar en qué van a estar haciendo. Primero, los textos no literarios, y aquí se empieza a hacer un cambio, ¿ya? Van a tener otra finalidad. La finalidad de entregar información con un lenguaje claro y un lenguaje objetivo de la vida real. ¿Qué significaba un lenguaje objetivo? ¿Qué quiere decir que el lenguaje sea objetivo? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Y en la casa recuerdan que es un lenguaje objetivo? ¿No? Ya. Nosotros tenemos dos maneras de hablar o de expresarnos, de forma subjetiva y de forma objetiva. De manera subjetiva es la que usamos en los textos literarios. Subjetivo, literario. Subjetivo quiere decir nuestros sentimientos van a ser expresados. Objetivo quiere decir aquí no se expresan sentimientos. Objetivo es tratar de hablar lo más claro posible, sin otras interpretaciones, mostrar lo que queremos mostrar de la manera más directa posible, como lo hacen las noticias, como lo hacen las leyes de tránsito, como lo hacen los letreros que vamos a ver aquí en el colegio, o esos que están ahí pegados en la pizarra. La finalidad no va a ser entretener. ¿Ya? Un texto no literario no quiere entretenerte, para nada, sino que te quiere dar a conocer una información basada en la realidad. Nos dan instrucciones, nos dan informaciones siempre muy directas. Por lo tanto, se fundamentan en el mensaje, no en los sentimientos. Esta es la diferencia principal. No le importa la belleza del lenguaje, lo que le importa es lo que está escrito. Van a ser textos informativos que no expresan nada de emotividad y solo entregan información. Y el lenguaje que se usa aquí es el denotativo. Denotativo es muy diferente al connotativo. ¿Por qué? Porque el denotativo es el que se ajusta estrictamente a la realidad. El lenguaje denotativo es el que nos dice 100% real, no fake, un leak megaupload, lo que nos está contando, ¿ya? Si hay una piedra roja al medio del camino, va a decir la noticia, piedra roja se encuentra en medio del camino. Se investigan los extraños sucesos que pudieron llevar a que la piedra apareciera ahí. Real, ¿cierto?
El objetivo siempre es comunicar de forma directa, con la claridad, con la mejor claridad posible en el lenguaje, para que nadie se equivoque. Si usted le dan una instrucción, se la dan a usted, se la dan a usted, y a usted, y a usted, la idea es que esa instrucción todos la entiendan de la misma manera. Una instrucción son las preguntas esenciales que se le dan a ustedes. Debe ser clara, debe ser directa para que todos entreguen el mismo trabajo o todos sepan lo que tienen que hacer, ¿ya? Y no que uno entienda que al leer la pregunta esencial tiene que salir a trotar 4 veces en la cuadra, ¿cierto? Deben entender todo lo mismo. Y acá tenemos un diario de broma, que nos habla del niño murciélago, y que si bien es una noticia falsa, evidentemente falsa, la forma en la que está escrita es con lenguaje denotativo. Aquí no hay sentimientos y no hay emociones expresadas. Nos dice, un grupo de excursionistas encontró en una profunda cueva en condiciones de vida animal. A pesar de todo, aseguran que el niño murciélago no es peligroso. Los testimonios indican que podría haber más en su mismo estado. ¿Ya? La noticia, que si bien es una noticia de broma, una noticia falsa, está muy bien escrita. Nos da las respuestas que necesitamos, nos cuenta lo que queremos saber y lo hace de una forma directa. Clara y concisa, muy bien. ¿Ya? Ahora, chicos, quedando estos 10 minutitos, les voy a leer la pregunta esencial, que es la número 23, y que es una pregunta esencial que, si bien esta materia la vamos a hablar mañana, ustedes deberían ser capaces de hacerla desde ahora si es que lo quieren, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es materia que ya hablamos anteriormente, es materia que pasamos, y de hecho esta pregunta se parece a una que hicimos hace bastante tiempo. ¿Qué hay que hacer ahora? Tienen que crear un texto instructivo. ¿Sobre qué? Sobre cualquier actividad diaria, una actividad simple, algo que a ustedes les guste hacer, algo que hagan diariamente o algo de lo que quieran hablar. ¿Fue una receta, por ejemplo, en esa conversación? Sí. Profe, Dime. ¿sabe qué? Yo quiero hablar algo, que hace rato lo quiero hablar. Dime, Scarlett. Mire, lo que pasa es que yo, o sea, al menos en mi opinión, encuentro que ustedes deberían de hacer, ponte tú, todas las materias que están haciendo hoy día, haberla hecho ayer. Así, porque uno queda así como atrasado.